imposible. ¿Tú sabes la vergüenza que me dio cuando me enteré lo que había hecho, de verdad? Vale, apagamos micros. Vale. Bueno, pues ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Alicia y soy técnica de proyectos de la Fundación Marcino Champañá y responsable de los proyectos europeos dentro de la Fundación. Antes de nada, daros la bienvenida a este taller, dando un par de puntitos importantes antes del inicio y así concretar la reunión. Son 2 puntos rápidos. Uno será que al acabar mandaremos una evaluación que dejaremos tanto en las diapositivas como a través de los chats de aquí de esta reunión. Y por otra parte, deciros que tras el taller os llegará un certificado de realización del curso a vuestros emails. ¿Por qué os digo esto? Porque o sea, os llegará el email donde os habéis inscrito, donde registrasteis. Llegará ese certificado junto a la grabación del taller que estamos teniendo ahora. Así que bueno, ahora sí, agradeceros la asistencia y esperamos que disfrutéis del taller. El taller se llama Haga que sus cursos cuenten. Alinee el aprendizaje no formal de adultos con FTS. La duración del taller será 1 horita. Y bueno, para contextualizar, en primer momento nos contextualizará el proyecto el director de la Fundación Marcelino Champañat, Alejandro Matías, y posteriormente daremos paso al desarrollo e inicio del taller con presencia de David como ponente experto, quien llevará a cabo el taller. Así que ahora sí, sin robar más tiempo, doy paso a Alejandro, cuando quieras. Hola, pues buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este webinar y gracias Alicia por la presentación. Bueno, voy a un poco, antes de comenzar, pues quiénes somos un poco, tampoco me voy a enrollar mucho, pero por lo menos que sepáis quiénes somos, ¿no? La Fundación Marcenillo Champañán depende de la congregación de los hermanos maristas, de Maristas Mediterráneas, y tiene como fin, nuestros fines están en la ayuda a la infancia y a los jóvenes en situación vulnerable. Y diréis, oye, ¿y esto del proyecto este europeo, qué relación tiene con lo que hacéis y demás y cómo comenzasteis? Bueno, pues este proyecto tiene mucha relación con el trabajo que nosotros realizamos porque uno de la misión es el tema de la formación a jóvenes y sobre todo relacionado con su capacitación y mejorar su situación laboral y las posibilidades de de incorporarse al mercado de trabajo o bien incorporarse de nuevo a retomar los estudios a través de los programas que tenemos nosotros de escuelas de segunda oportunidad. Pues enmarcado en esta fase entra en este proyecto que comienza en el 2023 y ya estamos en el 2026 y que estamos dándole pues el cierre un poco a este proyecto. Y como a muchas de las organizaciones sociales que podéis participar en este webinar, pues nos preocupa pues esta formación no formal de adultos que hacemos ya con mayoría de edad de 18 años, pues cómo podemos mejorarle sobre todo, cómo mejorar el, el tema de la formación y cómo podemos acreditar esa formación que realizan en este ámbito, ¿no? Y en eso es el que se centra este proyecto, ¿no? En la educación, formación no formal de adultos en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. ¿Cómo hemos hecho? ¿Quién ha participado en el proyecto? Bueno, pues en el proyecto ha participado, además de la Fundación Martín Champañá, la Asociación Espiral que está en Madrid, y también han participado pues, otras entidades sociales y una universidad, en concreto la Universidad Tecnológica de Münster de Irlanda, que es la que nos ayuda también a la parte más técnica del proyecto, ¿no? Y luego está la Fundación Chamo Mediterráneo. Y luego la Asociación de Hermanos Maristas de Rumanía, la he traducido un poco porque decirlo en rumano a lo mejor iba a ser complicado y también para mí pronunciarlo pues, también. Y la asociación, pues, cuando lo veáis en la web, si conseguís pronunciar lo que es la asociación que es de Hungría, pues nada más el nombre es que no tienen, yo no sé si llega a tener alguna vocal o no. Entonces, nada, pero la asociación significa Asociación Corazones Sin Fronteras, ¿no? Entonces, somos los que nos hemos encargado un poco de hacer este proyecto y aunque luego ahora David ahonde, y tampoco es por sí que hace esta introducción, porque a nosotros este tema nos preocupaba mucho, sobre todo en cómo podemos acreditar esa formación que realizan
estos jóvenes o ya adultos, depende en qué situación, pues, y le pueda servir para incorporarse al mercado laboral. Porque sobre todo muchos trabajáis con un colectivo de personas migrantes en que los migrantes se mueven, pues hay mucha movilidad y esto nos preocupaba que tanto el certificado pues, le valiera tanto aquí como en otro país de la Unión Europea, porque ya sabéis que el flujo migratorio pues va de un sitio a otro dependiendo también donde haya más posibilidades de inclusión social y laboral, ¿no? Este es un proyecto piloto que hemos elaborado y donde están enfocados mucho con el tema de los resultados de aprendizaje, ¿no? Y ahí David pues, nos va a adentrar un poco en esto del aprendizaje no formal, que es lo que nos interesa y de que las personas pues, que vienen a nuestras organizaciones pues, puedan desarrollar esta formación con el mayor garantías posibles de que esta formación y estos diplomas que nosotros elaboramos pues puedan servirle para algo y sobre todo pues, que puedan tener un mismo sistema que se comparta en los distintos países de la Unión Europea, ¿no? Y dicho esto, pues daros las gracias a todos por participar en este seminario y espero que sea de utilidad. Luego David va a adentrarse un poco en la página donde viene mucho material formativo que luego cuando terminemos, pues sí os animo a que la bicheéis y la consultéis y podáis, cualquier duda que tengamos, nosotros el seminario de aquí, sino pues cualquier duda que tengáis, pues nos podéis enviar vuestras consultas y nosotros os atenderemos de la mejor manera posible. Y nada, daros las gracias y si queréis, pues ya Alicia pasamos a David. Cuando quieras, David, por supuesto. Gracias, Alejandro. Gracias, Alicia. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días. Lo que voy a intentar hacer ahora es explicaros de forma muy simple, porque el título del taller y del proyecto, para las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el sistema STS, puede sonar técnico, complejo, pero en realidad es bastante sencillo y ahora lo vais a ver. Y lo que voy a explicaros es, en primer lugar, la metodología que se ha desarrollado en este proyecto para alinear la educación no formal de personas adultas con el STS, y luego también os voy a explicar y mostrar las diferentes herramientas y materiales de apoyo que se han creado durante el proyecto para facilitar ese proceso. En primer lugar, como no podría ser menos en un webinar o curso online, me gustaría empezar con un Slido. Si podéis, por favor, o acceder a slido.com e introducir ese código que aparece en la parte superior, o con el código QR que tenéis en pantalla también podéis acceder, para responder una pregunta muy sencilla, que es, me gustaría saber si sabéis lo que significa STS. Bueno, pues como veis en pantalla, la mayor parte de las personas que estáis participando en esta formación no sabéis lo que significa STS, y es normal porque la mayoría no pertenecéis al ámbito de la educación formal ni en particular al de la educación superior, que es en el ámbito donde se suele utilizar el STS. Pero en resumen y de forma simplificada, el STS son las siglas en inglés que significa Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, ¿vale? Todo lo que hayáis estudiado educación superior, universitaria, pues dependiendo también de en qué año terminasteis, pero posiblemente pues recibisteis un certificado al completar la titulación con el número de créditos STS, ¿vale? Es un sistema que se creó centrado en el alumno y para facilitar la acumulación y la transferencia de créditos tanto entre sectores como también entre países. Es un sistema que no solo lo han adoptado hasta la fecha entidades de educación superior dentro de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior, sino incluso en otros países fuera de Europa. Y era importante empezar con esto para que entendierais qué es el STS,
porque, como habéis visto en el título del taller, la metodología que se ha desarrollado en este proyecto consiste en una metodología para alinear la educación no formal de personas adultas con el STS y de esa forma conseguir que esa educación pues tenga más valor y sea más fácilmente reconocible, y que personas de otros sectores pues puedan más fácilmente entender los certificados que entregáis a vuestro alumnado cuando completa esa formación. La segunda y última pregunta que me gustaría que respondieras en este slide es si sabéis quién puede usar el sistema STS. Voy a habilitar la pregunta. Vale, ya podéis acceder a ella. No sé si influenciados por el título del taller, pero es muy positivo que casi la mitad haya respondido que cualquier proveedor de educación formal o no formal puede usarlo, porque es cierto. Y ahora vamos a ver cómo, porque hay una diferencia entre otorgar créditos STS y utilizar el sistema STS. Y ahora os lo explico. Pues bien, como la mitad de vosotros habéis respondido, cualquier proveedor de educación formal o no formal puede utilizar el sistema STS. Lo que sí es importante que tengáis claro desde el principio es que los créditos STS solo pueden otorgar instituciones de educación formal que hayan sido acreditadas, normalmente por la autoridad nacional competente. En los diferentes países existen diferentes procedimientos, pero normalmente las entidades que suelen poder otorgar créditos STS suelen ser las universidades o los centros de formación profesional que ofrecen educación superior. Entidades como las vuestras, porque la mayor parte de las personas que estáis aquí participando en esta formación online representáis y trabajáis en entidades del tercer sector que proveéis educación no formal, como ONG, asociaciones, no podéis otorgar créditos STS, pero sí podéis usar el sistema STS para mejorar la transparencia y el reconocimiento de la formación que impartís. Y eso es lo que os voy a explicar hoy, para que aprendáis cómo podéis hacerlo de forma sencilla utilizando la metodología que se ha desarrollado en este proyecto. Y a eso, sí, entidades que no podéis emitir créditos STS, pero que sí podéis utilizar el sistema, es lo que se le conoce como alineación, es decir, alinear un curso de educación no formal con el sistema de transferencia y acumulación de créditos europeos STS. ¿Qué significa alinear con el STS? Pues alinear significa simplemente es describir y organizar un curso usando el mismo lenguaje que se utiliza en la educación formal en Europa, principalmente en la educación superior. Entonces, usando el mismo lenguaje, conseguimos que lo que se hace y se consigue, los resultados de aprendizaje que se obtienen en la educación no formal de personas adultas, conseguimos que sea más fácilmente entendible por personas que trabajan en otros sectores, ya sea en el ámbito de la educación formal o en el ámbito empresarial, o personas que representan a entidades empleadoras. Esto implica principalmente tres cosas. El proceso de alineación implica definir resultados de aprendizaje, ¿vale? Pasamos de tradicionalmente la formación, y sobre todo en el ámbito de la formación no formal de personas adultas, se hablaba de en este curso se explicará, se impartirá, se verá, se tratará. Al hablar de resultados de aprendizaje nos centramos en qué una persona cuando completa ese curso, qué conseguirá, qué sabrá hacer, qué podrá hacer.
La típica frase para describir resultados de aprendizaje de a la finalización de esta formación, el alumnado sabrá o podrá. ¿Vale? Es una forma de presentar los resultados de una formación centrándonos en el resultado y no en el objetivo inicial o en el contenido. También implica, el proceso de alineación implica calcular la carga de trabajo y aquí no solo tendremos en cuenta el tiempo que el alumnado pasa en el aula, sino el tiempo total que el alumnado invierte no solo en el trabajo en el aula, sino trabajando en equipo, trabajo en casa. Y esto es lo que se aplica en el sistema STS cuando se calcula la carga de trabajo. Y también, por supuesto, pues la forma, si habrá algunas diferencias entre cómo se viene llevando a cabo la evaluación del aprendizaje en el ámbito de educación formal y lo que vamos a intentar pues adaptarlo y a implementar los sistemas de evaluación que se utilizan en el ámbito del STS, ¿vale? Basándonos en evidencia, en demostrar lo que se aprende. Si el resultado de aprendizaje que queremos obtener es, por ejemplo, que el alumnado sepa cómo redactar un currículum, pues la forma de evaluarlo será redactando un currículum, no preguntándole un test teórico sobre cuáles son los elementos que debe de incluir un currículum. Entonces, el objetivo de este proceso de alineación no es convertir vuestros cursos de educación no formal de personas adultas, no es convertirlos en cursos formales o oficiales, ni tampoco otorgar créditos, porque eso no es posible, es imposible. Vuestras entidades necesitarían pasar por un proceso de acreditación a nivel nacional, sino hacerlo, presentar lo que, tanto describir los cursos, los contenidos y los resultados de ese aprendizaje, utilizando el mismo lenguaje, la misma nomenclatura y metodología que se utiliza en el sistema STS. Y de esa forma, pues conseguimos que vuestros cursos tengan mayor valor y mayor reconocimiento. ¿Cómo se alinea un curso de educación no formal de personas adultas con el STS? Pues hay un proceso que consiste en 6 fases, que son las que se describen en la guía. Luego os explico también dónde podéis acceder a la guía. El primer paso es similar a cualquier ámbito educativo y casi todo, sí, ya lo haréis en el día a día cuando tenéis que desarrollar un nuevo curso de formación, que el punto de partida siempre es pues conocer el alumnado, las necesidades del alumnado, el perfil, el punto de partida. Ahora sí empezamos a cambiar un poco la metodología y ya entonces pasamos a la metodología STS, donde el segundo paso es estimar el nivel de acuerdo al marco europeo de cualificaciones. EQF significa European Qualification Framework. Pues hay un marco europeo de cualificaciones con diferentes niveles, según se divide en conocimientos, habilidades o aptitudes y grado de autonomía. Para cada nivel hay unos indicadores, entonces dependiendo del perfil de vuestro alumnado y de los resultados de aprendizaje que queráis conseguir en vuestro curso, se selecciona un determinado nivel del marco europeo de cualificaciones. A continuación, el siguiente paso en el procedimiento de alineación sería definir los resultados de aprendizaje. El cuarto paso de la metodología, calcular la carga de trabajo. El quinto paso, diseñar la evaluación. Como os comentaba antes, si ahora aplicando el sistema STS, que es un sistema centrado en el alumno, que parte de resultados de aprendizaje, pues la forma de evaluar tiene que estar directamente relacionada con el resultado de aprendizaje que se ha descrito. El ejemplo que os ponía antes, el currículum. Si el resultado de aprendizaje que queremos obtener es que el alumnado sepa cómo redactar un currículum, la forma de evaluarlo se utilizarán evidencias y será pues que el alumnado redacte efectivamente un currículum. Y por último, una parte que es muy importante es la de documentar, que no solo significa emitir un certificado, sino elaborar una serie de documentos, tanto el descriptor del curso al comienzo, que va describiendo todas estas fases, que también para eso hemos creado una plantilla, donde se explica el perfil del alumnado, la elección del nivel dentro del marco europeo de cualificaciones, por qué se ha elegido ese nivel.
se definen los resultados de aprendizaje. Entonces, es un documento en el que cualquier persona ajena a ese curso, que no haya participado ni en el diseño ni en la implementación del curso, pueda simplemente leyendo una página entender cómo se diseñó el curso, cuál es el contenido, cuáles eran los resultados de aprendizaje y utilizando un mismo lenguaje, estructura, nomenclatura al STS. De esa forma lo hacemos más fácilmente entendible tanto a otros sectores como en otros países. Y se emite un certificado que también utiliza ese mismo lenguaje para que cuando vuestro alumnado obtenga ese certificado y en el futuro lo quiera utilizar para acceder o progresar en el ámbito de la educación formal o para aplicar a determinadas ofertas de empleo, pues tanto las personas que trabajan en el ámbito de la educación formal como las que trabajan en el ámbito laboral puedan más fácil entender esos certificados y puedan entender esa persona que tienen delante de ellas con ese certificado realmente qué fue lo que hizo, qué fue lo que aprendió y cómo se evaluó. Y de esa forma pues conseguimos que mejorar, digamos, aumentar el valor y la transparencia de esos certificados. Todo esto puede sonar bastante complejo, pero vuelvo a insistir en lo mismo, realmente es un procedimiento bastante sencillo. Sí es verdad que hasta el momento también puede resultar bastante teórico, pero ahora os voy a mostrar algunas herramientas prácticas que para todas aquellas personas que estén interesadas en utilizar esta metodología de alineamiento, tanto para vuestros cursos actuales como para cursos que diseñéis desde cero en el futuro, vais a ver que es muy, muy sencillo. En primer lugar, hemos creado la guía metodológica, ¿vale? Que sería la base teórica de la metodología. La guía metodológica vais a encontrar el detalle paso a paso explicado con un lenguaje claro y accesible de esta metodología de 6 pasos que os comentaba en la diapositiva anterior. Vais a encontrar plantillas listas para usar, tanto para plantillas para redactar resultados de aprendizaje y herramientas para calcular carga de trabajo, para diseñar los métodos de evaluación. También vais a encontrar ejemplos reales, como comentaba antes Alejandro, en este proyecto han participado entidades sociales que en sus actividades regulares proveen educación no formal a personas adultas. Han participado entidades de diferentes países, de Hungría, de Italia, de Rumanía y de España. Pues esas entidades durante el proyecto hicieron un piloto, testearon esta metodología con cursos reales, con alumnado real y formadores reales. En base a ese piloto se recopiló datos sobre la efectividad de la metodología, se mejoró y las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identificadas se incluyen también en la guía para que sirvan también pues, de inspiración para las personas usuarias de la guía en el futuro. En la guía también, de forma muy breve, porque el objetivo no era tampoco cargarla de demasiado contenido teórico, se incluye una explicación un poco más extensa de la que he dado aquí hoy, pero tampoco muy compleja sobre qué es el STS y el Marco Europeo de Cualificaciones, para que lo podáis entender más fácilmente. Y herramientas prácticas, ¿vale? Para facilitar la implementación de la metodología e incluso para elaborar los certificados, como decía antes, incluso herramientas para que os ayuden a calcular la carga de trabajo o diseñar los métodos de evaluación. En resumen, la guía es la base teórica, pero lo vais a ver, es un documento que con un lenguaje muy accesible, no tiene una extensión, son 74 páginas contando con los anexos, glosarios, si se puede leer en 3-4 horas, y lo que se ha hecho un gran esfuerzo es que sea eso, fácilmente entendible para reducir al máximo la complejidad técnica de esta metodología de alineación. ¿Dónde podéis encontrar la guía? Pues en la web del proyecto, ¿vale? Que la tenéis delante en pantalla y luego la compartiremos también por email, aligning nonformal-adulteducation.eu. La web está en diferentes idiomas. Yo aquí he puesto el enlace a la versión en español, ¿vale? La tenéis en inglés, en italiano, en rumano y en húngaro. Y si hacéis scroll, vais bajando en la web, donde aparece el icono del libro, simplemente haciendo clic ahí,
podéis acceder a la guía metodológica. No vamos a entrar ahora a ver el contenido de la guía, eso ya lo dejo para si estáis interesados o interesadas, pues los próximos días, cuando tengáis oportunidad, os invito a que le deis una lectura. Pero lo que sí quiero mostraros es, como decía, la guía es la parte teórica. Somos conscientes, todas las personas que hemos participado en este proyecto, que aunque una vez que nos familiarizamos con esta metodología y la entendemos, y lo vais a ver en el futuro si trabajáis con ella, es algo sencillo, al principio es algo que puede dar un poco de miedo, que puede sonar demasiado técnico, y para intentar facilitar aún más el entendimiento, hemos creado en el proyecto también un canal de YouTube donde hay una serie de vídeos. En total se han creado 10 vídeos por cada idioma, una serie de 10 vídeos breves que van desde los 5 a los 9 minutos, donde se introduce la metodología y luego se va viendo paso a paso cómo implementar y aplicar esa metodología. Entonces simplemente os quiero poner el primer vídeo, que son 5 minutos, que es el de introducción, para que porque soy consciente de que la inteligencia artificial con la que se ha creado este vídeo es mejor que yo explicando la metodología. Por eso quiero que lo veáis. David, no se escucha aún. Tienes que compartir el audio, David, no sé si lo ¿No has se hecho. escucha? Perdón, No. un momento. Lo vuelvo a compartir. A todo el mundo. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una guía práctica que aborda algo fundamental. Cómo conseguir que todo ese trabajo increíble que se hace en la educación no formal de personas adultas se vea y se valore de verdad. Se trata, en definitiva, de tender puentes para que el progreso de quienes aprenden reciba por fin el reconocimiento que se merece. Bueno, empecemos por aquí. Esta frase seguro que a muchos educadores y educadoras les suena, ¿verdad? Todos los días en miles de sitios vemos cómo la gente aprende, cómo gana confianza, cómo desarrolla nuevas habilidades. Pero como dice la guía, y es una gran verdad, la mayoría de las veces todo ese progreso es invisible para los sistemas formales. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo podemos hacer que ese progreso cuente? ¿Cómo logramos que ese aprendizaje, que es tan real y que transforma vidas, se reconozca más allá de las paredes de nuestro centro? Pues esta es, justamente, la pregunta a la que esta guía intenta dar respuesta. Y la respuesta que propone, la verdad, es muy potente. No se trata de intentar meter la educación no formal en una especie de caja rígida, académica y que no le corresponde. Para nada. Al contrario, la idea es construir un puente. Un puente entre dos mundos que, seamos sinceros, muchas veces no hablan el mismo idioma. El objetivo de esta guía es justo ese, ofrecernos un marco de trabajo práctico. Unas herramientas para que el aprendizaje no formal sea más visible, para que se valore como es debido y, sobre todo, para que lo pueda entender cualquiera, empleadores, otras instituciones educativas, la sociedad en general. Y ojo, porque aquí está el punto clave de todo esto. No se trata de cambiar la esencia del trabajo que ya se hace. La educación no formal es potente precisamente porque es flexible, porque se centra en la persona. La idea es simplemente traducir ese trabajo a un lenguaje común, para que otros entiendan su valor, no de intentar formalizarlo a la fuerza. Venga, y ahora vamos a por esas siglas que a veces dan un poco de respeto. ECTS. La guía propone una analogía que es una maravilla para quitarle todo el misterio. Lo llama la ficha de receta de cocina. Porque a ver, ¿qué es de verdad el ECTS? Probablemente suena a algo súper complejo, muy académico y quizás un poco alejado de nuestra realidad del día a día. Pero vamos a ver que si lo enfocamos bien es mucho más sencillo de lo que parece. Fijaos qué bien lo explica esta diapositiva. Simplifica el concepto de una manera genial. Imaginemos que un curso es un plato único, una receta especial. Bueno, pues los ECTS son simplemente la ficha de esa receta. Describen los ingredientes, que serían los temas que se tratan, el tiempo de cocción, que es el esfuerzo o la carga de trabajo de la persona que aprende, y lo más importante, el resultado, qué es capaz de hacer esa persona cuando ha terminado el plato. Como veis, no cambia la receta original, solo la explica para que la entienda cualquiera. De acuerdo. Ahora pasamos a una distinción que es absolutamente fundamental y que de verdad quita casi todo el miedo que puede generar esta propuesta. Es la diferencia clave entre alinear un curso y conceder créditos formalmente.
Alinear, en este contexto, no es más que el acto de describir un curso no formal, pero usando los conceptos del ECTS. Es simplemente usar esa ficha de recita que acabamos de ver para que otras personas puedan entender de qué va el curso. Es un ejercicio de transparencia y de comunicación. Nada más. Esta tabla lo deja meridianamente claro. Alinear es describir, es usar un lenguaje común para que todo sea más claro. Conceder créditos, sin embargo, es otra historia completamente distinta. Eso es un acto formal que necesita una acreditación oficial y que conduce a una cualificación reconocida. Pues bien, esta guía se centra solo y exclusivamente en lo primero, en la alineación. No busca que las organizaciones se conviertan en universidades ni nada por el estilo. Y bueno, ¿por qué es tan importante hacer este esfuerzo de traducción? Pues al final todo esto tiene un propósito muy claro y sobre todo muy humano. Abrirles puertas a las personas con las que trabajamos, mejorar sus oportunidades de verdad. Es que, cuando un curso se describe de esta manera, los beneficios para quienes aprenden son enormes y muy tangibles. De repente su aprendizaje es mucho más fácil de entender para un posible empleador. Se crean caminos más claros si quieren seguir estudiando en la educación formal. Además, su propia confianza se dispara al ver sus logros documentados de una forma que se reconoce fuera. Y en definitiva, nos aseguramos de que sus esfuerzos y sus logros se valoren como se merecen. Genial, ya hemos cubierto el por qué, que es lo más importante, pero ahora viene el cómo. Y lo bueno es que la guía no se queda en la teoría, sino que nos da una caja de herramientas muy práctica, lista para empezar a usar desde el primer momento. Y no se trata de empezar de cero ni mucho menos. La guía nos ofrece una estructura para describir elementos clave que en muchos casos ya trabajamos de forma instintiva. Ayuda a definir bien el perfil de las personas que participan, a formular resultados de aprendizajes claros para que todo el mundo sepa qué se va a conseguir, a estimar la carga de trabajo, a pensar en una evaluación que sea práctica y, por último, a ofrecer una certificación que de verdad tenga sentido. Es básicamente una guía paso a paso. Así que, para ir cerrando, os dejo con una pregunta en el aire. Una pregunta para reflexionar sobre nuestro trabajo del día a día y sobre el impacto que generamos. ¿El progreso de las personas con las que trabajáis está obteniendo el reconocimiento que realmente se merece? Con esta idea terminamos este primer recorrido. Muchas gracias por la compañía. Pues ese es el primer vídeo de la serie, ¿vale? Si después de este taller estás interesado, interesadas en aprender más sobre la metodología, os invito, la serie, como os comentaba, tiene 10 capítulos y va profundizando en las diferentes fases de la metodología y luego en algunos aspectos transversales de la formación de personas adultas. Tenéis el acceso en la misma web del proyecto que os mostraba antes, al pie, tenéis el acceso directo al canal de YouTube del proyecto, haciendo clic en el icono de YouTube. Entonces, sabiendo de antemano si durante el trabajo del proyecto pues éramos conscientes de que todo esto pues, podría sonar un poco complejo, técnico, demasiado teórico, se generó este canal de YouTube para simplificar el entendimiento a las personas que estén interesadas en adoptar o en explorar esta metodología. Y también otra herramienta que hemos creado durante el proyecto es un asistente basado en IA, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña demostración cómo funciona. Es un asistente gratuito, pero necesitáis, para poder usarlo, necesitáis una cuenta en ChatGPT, pero puede ser una cuenta gratuita. La única diferencia es de las personas que uséis el asistente con una cuenta gratuita, tendréis el mismo límite que cuando usáis ChatGPT para cualquier otro uso, un límite en el número de prompts, de mensajes que podéis introducir al día. Los que tengáis cuenta de pago podréis utilizarlo más, pero lo que es el uso del asistente es totalmente gratuito. Podéis acceder al asistente también escaneando ese código QR. Si no tenéis una cuenta creada en ChatGPT, tenéis que crear una cuenta gratuita para poder usarlo. Y el objetivo de ese asistente básicamente es ayudar a personas como vosotros a, si estáis interesados en implementar esta metodología, ya sea en un curso de educación no formal de personas adultas que ya tenéis desarrollado y habéis impartido anteriormente, o en un curso nuevo, y os va guiando paso a paso, ¿vale? Os voy a hacer una breve demostración para que veáis cómo funciona. Es multilingüe, funciona en cualquier idioma. Entonces, por ejemplo, para que entienda en qué idioma vamos a trabajar, simplemente le pongo hola en español.
Y como veis, la primera pregunta siempre que os va a hacer es si queremos alinear un curso ya existente o uno nuevo, ¿vale? En este caso vamos a hacer nuevo. ¿Vale? Y ahora nos pide, ahora nos va guiando paso a paso desde la generación del curso y asegurándose de que el curso que vamos a crear esté alineado con el STS del principio, y nos va guiando en todas las fases. Este asistente de IA ha sido entrenado únicamente con la guía metodológica, la documentación del proyecto. No tiene acceso a Internet, está, digamos, cerrado, y únicamente se basa en esa documentación y en ese entrenamiento que ha recibido, con lo cual nunca va a hacer búsquedas en Internet, nunca, digamos, va a dar ninguna recomendación, guía o sugerencia que no esté incluida en la guía, con lo cual en ese sentido es bastante preciso y fiable. ¿Vale? Para responder, pues por ejemplo, vamos a utilizar un caso ficticio. A la pregunta número 1, ¿a quién va dirigido el curso? Pues podemos decir que son personas de entre 18 y 30 años, recién llegadas a España, principalmente del norte de África, con bajo nivel educativo. A la segunda pregunta, la necesidad-problema, pues podemos decir que queremos estas personas sufren de exclusión social y laboral. ¿Cuál es el propósito de nuestro curso? Pues, por ejemplo, queremos mejorar la inclusión sociolaboral de estas personas. A la pregunta 4, duración aproximada, pues como estamos diseñando el curso ahora mismo, pues perfectamente podemos decir que aún no lo hemos decidido. Hazme una recomendación. En cuanto al formato, pues podemos poner presencial, por ejemplo, y resultados prácticos esperados, pues podemos decir que aún no lo hemos decidido, pero queremos conseguir todo aquello que pueda contribuir directa o indirectamente a mejorar la inclusión sociolaboral de estas personas. ¿Vale? Y ahora le enviamos esta información. ¿Vale? Y ahora entonces nos empieza a montar ya la primera parte, ¿vale? Y también nos da algunas recomendaciones en los puntos en los que aún no habíamos decidido nosotros, ¿vale? Tipo de curso, curso de inclusión sociolaboral para jóvenes inmigrantes recién llegados, de necesidad que se aborda, propósito. Vale, ahora la duración que antes nos había preguntado y le habíamos dicho que aún no lo sabíamos, ¿vale? Pues nos da una recomendación de un curso entre 60 y 90 horas, explica el porqué, plantea un posible formato, resultados prácticos esperados, también lo había preguntado, le habíamos dicho que aún no lo habíamos decidido, nos hace una propuesta, una sugerencia, que estos serían los resultados de aprendizaje que hablábamos antes. ¿Vale? Antes decíamos que la forma tradicional de describir un curso de educación no formal era, pues en este curso se va a explicar cómo redactar un currículum. Bueno, pues en este caso, si utilizamos la metodología STS, hablaremos de resultados de aprendizaje y lo describiremos de forma que ¿qué serán capaces de hacer las personas cuando completen ese curso? Pues serán capaces de comunicarse en situaciones básicas en el día a día en España, entender cómo funciona el entorno laboral básico, preparar un currículum sencillo, buscar ofertas de empleo, ¿vale? Ahora, el paso 1 de la guía, que
que es el paso de describir, analizar las necesidades de los alumnos. Ahora es el paso, digamos, donde nos va a dirigir este asistente y nos hace preguntas adicionales. Por supuesto, esto no es, digamos, está basado en IA y no es programación cerrada, con lo cual, en cualquier punto en el que no estéis de acuerdo con alguna de las sugerencias, lo queráis plantear de forma diferente o no entendáis algo, podéis hacerle también la pregunta. Es decir, no tenéis que seguir estrictamente con todas las recomendaciones que os dé el asistente. Por ejemplo, si no estáis de acuerdo con esta recomendación de las 60-90 horas, podéis simplemente algo así. Como sabéis, sobre todo aquellas personas que estéis más familiarizadas con el uso de la IA, una de las claves de la IA es el contexto. Cuanto más contexto tenga, mejores resultados vais a obtener. Y esto lo podéis utilizar en este asistente. Cuanto mayor contexto le deis, por supuesto siempre teniendo precaución de no utilizar datos sensibles, datos personales, pero cuanto mayor contexto, más información le deis de vuestro grupo destinatario objetivo, vuestras actividades en vuestra entidad, vuestros recursos disponibles, pues mejor va a ser el resultado, ¿vale? Si queréis, os propongo, como nos quedan 13 minutos, si tenéis interés en hacer una pequeña prueba con este asistente, podemos dejar estos 13 minutos que nos quedan por si alguien tiene alguna pregunta de tipo práctico, tanto sobre la presentación como el uso del asistente. El acceso al asistente se habilitará en la web del proyecto durante el mes de abril, pero si queréis pongo de nuevo el código QR en pantalla porque a través de ese código QR sí podéis empezar a utilizarlo desde hoy. Esta presentación también, como comentaba anteriormente Alicia, os la compartirá luego por email. Ahí tendréis tanto el enlace haciendo clic sobre el código QR o escaneando el código QR, ¿vale? Y por último, mientras pasamos al turno de preguntas, lo que sí necesitamos, por favor, es que si podéis, por favor, escanear ese código QR y durante los próximos minutos, si podéis responder ese breve cuestionario de evaluación, porque nos resultará muy útil tanto para seguir mejorando este tipo de sesiones como también para saber qué impacto potencial puede tener esta formación y el trabajo que hemos hecho en este proyecto en vosotras y en vosotros y en el día a día de vuestras entidades. A partir de ahora, pues si tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición. Alfredo, ¿te has levantado la mano? Sí, buenos días. En principio agradeceros el trabajo que habéis hecho. Creo que tiene un enfoque muy original, muy útil y creo que es hasta sencillo de asumir y para mí fácilmente de visualizar en el trabajo que hacemos, en las formaciones que diseñamos. Entonces, pues nada, agradeceroslo y sobre todo que esté tan trabajado con la guía, con la IA. Es decir, pues más fácil imposible. Así que gracias. Solo hacerte una pregunta, ya que os he oído que estáis dentro de la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad, creo. Pero en este sentido, ¿hay alguna diferencia o no la hay entre basarse en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales o también el Sistema Nacional de Cualificaciones se basa en este modelo de CTS? No sé si me explico, ¿no? Quiero decir que cuando tratamos de las formaciones que hacemos, tratamos de alinearlas con el sistema nacional, ¿no? Pues un curso de comercio, los contenidos, un poco el formato ese. ¿Estaríamos hablando de lo mismo o no? ¿O son dos lenguajes diferentes? No es lo mismo, pero es muy similar.
Es decir, tenemos el marco, de hecho a nivel europeo tenemos incluso dos marcos competenciales. El marco europeo de cualificaciones, el EQF, y luego también está el marco europeo de cualificaciones en el ámbito de la educación superior. Y luego a nivel nacional están los marcos nacionales que también pueden ser de educación superior o de formación profesional. A día de hoy, la mayor parte de los marcos nacionales ya tienen que estar referenciados al marco europeo, y durante los últimos años ha habido un proceso, porque hubo una directiva y todo eso comenzó con el proceso de Bolonia, de armonización. Entonces, en la mayor parte de los países que forman parte del espacio europeo de educación superior en particular, se suele ya utilizar nomenclatura, terminología similar. Y, por ejemplo, términos como resultados de aprendizaje o carga de trabajo ya se utilizan casi en todos los marcos, tanto nacionales, sea de educación superior o profesional. Sigue habiendo algunas diferencias, por ejemplo, en el caso de los créditos, pues de hecho hubo una iniciativa también hace algún tiempo de crear algo similar a los STS en el ámbito de la educación superior. Se crearon los SVET, que eran como los créditos para el ámbito de la formación profesional, pero al fin y al cabo era lo mismo, llamándolo de diferentes formas, era demasiado redundante y de hecho hace 3 años creo que fue, se optó por eliminarlo. Entonces, en resumen, si en el día a día de vuestras entidades utilizáis, por ejemplo, soléis aplicar o referenciar a un marco nacional en el ámbito, por ejemplo, más centrado de los certificados de profesionalidad o de la formación profesional, pues la metodología sería muy similar a la que hemos presentado hoy con el STS. Podéis ver la guía, podéis ver que los 6 pasos que se incluyen en la guía de cómo redactar resultados de aprendizaje, de cómo calcular la carga de trabajo, que todo eso a un 90% va a ser similar a lo que se explica en el marco que estáis utilizando actualmente, y si lo queréis podéis utilizar la guía como una guía, pero en lugar de alinear al STS, lo alineáis a vuestro marco competencial, por ejemplo, nacional, y simplemente al pie del certificado, que en la guía se incluye una plantilla de certificado para decir que esa formación ha sido alineada al STS, en vuestro caso podéis adaptarla y decir que vuestra formación pues se ha alineado a Marco Nacional de Competencias Profesionales, por ejemplo, porque también tanto la guía, las plantillas, todo lo que se ha desarrollado en este proyecto se ha publicado bajo una licencia de Creative Commons de 4.0 compartir igual, lo que significa también que no solo podéis utilizarlo de forma gratuita, sino que cualquier persona interesada o entidad puede readaptar y construir a partir de esa guía. Con lo cual, como digo, si alguien quiere utilizarla, esta misma metodología, pero para alinear a un marco competencial nacional, podéis hacerlo perfectamente y posiblemente la mayor parte de los materiales os van a resultar útiles. No sé, Alfredo, si con eso respondo tu pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. Incluso creo que puede ser interesante llevar este tema a la Asociación Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad, porque puede estar bien poner la mirada hacia los FCS mejor que al sistema nacional. Pero vamos, estupendo, y sobre todo la flexibilidad que habéis aportado. Muchas gracias, David. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? O incluso si alguien prefiere ponerla por el chat, como queráis. Una última cosa que también me gustaría mencionar es que entiendo, porque durante el piloto hemos hecho eventos similares en otros países con otras personas y entidades. Entiendo que a lo mejor hay gente que se pregunte, bueno, vale, esta metodología está muy bien, podemos llegar incluso a entenderla, aplicarla, pero ¿qué beneficio tiene, ¿no? En el vídeo de antes se hablaba del beneficio que tiene para el alumnado. El alumnado, pues con esos certificados, esos documentos, puede explicar, transmitir
más fácilmente en diferentes sectores, cuando va a buscar trabajo, cuando va a acceder a educación formal, puede explicar qué ha hecho, cómo se ha evaluado y los resultados de aprendizaje. Pero incluso a nivel de vuestras entidades, ¿qué beneficios directos e inmediatos puede traer, reportaros el uso de esta metodología? Pues otra cosa también es que, evidentemente, esto es algo innovador y es algo que hasta ahora no se había hecho y que se va a empezar a hacer. Pero tener en cuenta también que las entidades que empecéis a adoptar esta metodología, también podéis, esto puede ser algo similar a como cuando una entidad obtiene una certificación ISO de calidad. Y cuando tenéis una certificación ISO de calidad, sabéis que vuestras entidades, que la mayoría o la totalidad utilizáis y concurrís a convocatorias de subvenciones de fondos públicos, y en la mayor parte de esas convocatorias se os dan puntos extras por tener una certificación de calidad. A día de hoy en esas convocatorias en ninguna vais a encontrar que se dé ningún punto extra porque vuestro curso de formación para el que solicitáis financiación esté alineado con el STS, como estamos aquí presentando. Pero, en primer lugar, si lo hacéis y empezáis a explicarlo, posiblemente la persona que evalúe ya le estáis transmitiendo algo más de confianza, de profesionalidad, o es un indicador incluso objetivo de calidad, ¿no? Es decir, bueno, esta entidad, además de todo lo que hace y ha explicado, además optó por alinearlo con el STS. Y si esto se convierte en una metodología que poco a poco va ganando popularidad y se va extendiendo, sobre todo en el ámbito de la educación no formal, pues esperamos que algún día se dé el caso en el que, igual que en convocatorias de subvenciones se puntúa extra a una entidad que tiene una certificación de calidad, pues a lo mejor en un futuro a medio y largo plazo se puede conseguir también que se dé una puntuación extra a las entidades que alineen sus cursos de educación no formal al STS, por ejemplo, utilizando esta metodología. A eso aspiramos. Bueno, pues como veo que no hay más preguntas, espero que no haya sido demasiado denso o complejo. Os invito, como os decía, a ver los vídeos que son más fáciles también de entender, a explorar la guía. Espero que os resulte útil, que la utilicéis. Y nada más, un placer, agradeceros la participación. Y Alicia, si quieres tú... Sí, bueno, muchísimas gracias, David, por supuesto, lo primero. Pues para ir cerrando, en primer lugar, nada, esperamos que evidentemente os haya gustado el taller y la iniciativa, ¿no?, de este proyecto. Como os comentaba al inicio durante la bienvenida y también os ha recordado David, os pedimos 2 minutitos, ¿vale?, para poder rellenar la evaluación, que también os la hago llegar ahora mismo por el chat. Recordaros que si tenéis compañeros que no han podido asistir, tenemos otra segunda sesión a las 5:30, porque hemos querido un poco pues adaptarnos, ¿no?, a los horarios y a las personas registradas, para que todo el mundo pudiera pues acudir a este taller. Y tener en cuenta algo importante, que las personas que no os hayáis inscrito y directamente os hayáis conectado, os recomendamos que os volváis a inscribir, porque de esta forma podemos haceros llegar el certificado de realización del curso, ¿vale?, con los contenidos, los datos personales, la grabación del taller y el material, ¿vale? Si no lo tenéis, también me lo comentáis y os vuelvo a mandar el Forms. Y bueno, y lo que decía David, si tenéis cualquier duda que os surja, estamos abiertos. Ahora, después, tenéis nuestros contactos. Y bueno, sí, ahora sí, daros las gracias por la presencia de todos vosotros una vez más. Y por supuesto, agradecerte, David, el tiempo y el trabajo. Así que 1000 gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.